Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales en TV Senado. Profundidad de Campo ya está en el aire en una nueva sesión para conversar en esta oportunidad con la senadora Adriana Muñoz. Senadora, ¿cómo está usted? Muy bien, muy buenas tardes, Sergio. Gusto de encontrarlo y conversar. Bueno, esta conversación sin duda es muy importante porque seguramente será la última oportunidad que estaremos dialogando, ya que queda poco tiempo para la actual legislatura, algunos días de diciembre, enero y febrero ya llega el momento del reposo, del descanso, de las vacaciones, y después son 10 días nomás en marzo porque el 11 hay transmisión de mando y hay cambio también en el Senado, en la Cámara de Diputados, en fin. Senadora, bueno, usted cumple, digo, un periodo como parlamentaria, ejerció como diputada, ocupó cargos importantes, fue presidenta, entiendo, de la Cámara de Diputados en algún momento, ha estado en el Senado también. ¿Qué le deja toda esta experiencia desde el punto de vista político y humano? A mí me deja una experiencia de mucha riqueza, de mucho aprendizaje, de mucha responsabilidad por ocupar un cargo de representación popular. Vale decir, de diputada pude representar al distrito número 9 en esa época, antes que se desarmaran los distritos y fueran los diputados representantes regionales, al igual que los senadores. Tuve siempre mucho respaldo de mi zona, de Choapa, en Limarí, y después postulé a senadora, donde obtuve también una gran votación, y ahora que repostulé, bueno, el pueblo no quiso que continuara, uno se somete a la soberanía popular, y cuando gana, gana, cuando pierde, pierde. Pero en realidad mi experiencia parlamentaria ha sido muy enriquecedora desde el punto de vista del aprendizaje de los temas territoriales, de los conflictos en las zonas, en las comunas, y también, por cierto, el tema de aprendizaje de elaboración de la ley, de la instalación de temas culturales, laborales, de recursos naturales. Yo soy una gran luchadora por el tema del agua, que un aprendizaje que se hace siempre en el territorio que uno representa. Así que, por cierto, es una experiencia política muy grande, pero también humana, porque el contacto con las personas, la amistad que se desarrolla, el lazo humano que se va construyendo, porque uno no solo conoce los conflictos, ¿cierto?, a los cuales uno pone atención para mediar o para hacer una ley o para presentar el problema ante el gobierno, sino que también los problemas humanos, cómo el sistema de salud tan injusto se expresa concretamente en la vida cotidiana de tantas personas enfermas, que no tienen hora para atenderse, que no tienen recursos. Realmente el tema humano, cotidiano de la vida de las personas, es también un aprendizaje muy grande y un gran honor que las personas a uno le abran las puertas, le abran la confianza, el corazón, las penas, al final uno se transforma como en una especie de amiga, porque ya llevamos tiempo trabajando juntos, confianza. Yo agradezco mucho la confianza que logré construir con las personas. Así que ha sido un aprendizaje, Sergio, muy grande, no solo político, legislativo, de lo que es conocer las legislaciones nacionales, internacionales, influir en las decisiones, sino que también lo representa un territorio complejo, como es la región de Coquimbo, donde hay mucha escasez de agua, una enorme desertificación, mucha pobreza rural y urbana, y por cierto también graves problemas personales, cotidianos. Y yo agradezco mucho que la gente de la región de Coquimbo me haya entregado su confianza durante tantos años. Usted fue presidenta del Senado también y eso demandó una responsabilidad, yo diría, triple, porque una relación no solamente con sus pares del Senado, también con la Cámara de Diputados y al mismo tiempo con el Ejecutivo, y cuando se iniciaba todo un proceso también de cambio que se venía gestando con las movilizaciones sociales que finalmente terminan bueno, con un plebiscito que allí se establece la construcción de una nueva Carta Fundamental con 155 ciudadanos sin participación parlamentaria, y eso marca un hito también para usted. Bueno, muy importante, Sergio, el haber sido la primera mujer presidenta de la Cámara de Diputados. También fui la segunda del Senado, después de Isabel Allende. Y, por cierto, el año que me correspondió presidir el Senado, el año 2020, el año pasado, fue un año en que hay mucha agitación por venir, ¿cierto?, muy reciente, el estallido social del 18 de octubre del 2019, pero también por la pandemia,
por lo que el curso institucional que se le dio a las profundas demandas de cambio que hubo en octubre del 2019 y que culminó en esta propuesta de una nueva constitución que se tradujo en un plebiscito, ¿cierto? En una elección de constituyente, y con esta gran expectativa del país de poder hacer estos procesos electorales. Nos tocó, ¿cierto?, ser la mesa del Senado y la Cámara que de alguna manera tuvo que conducir procedimientos no solamente desde el punto de vista electoral, sino que desde el punto de vista sanitario, porque se desarrolló el 25 de octubre el plebiscito en plena pandemia, y por cierto que ahí hubo que tomar acuerdos, protocolos, procedimientos, un trabajo bien intenso con CERVEL. Hicimos una mesa bicameral con el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, con el que pudimos, ¿cierto?, trabajar bien transversalmente y de esa manera, como Congreso Nacional, enfrentar el difícil momento, no solo político, sino que sanitario que enfrentaba el país. Y conducir un Senado me correspondió telemáticamente durante muchos meses, establecer reformas constitucionales para poder trabajar en forma mixta. Ya no podíamos estar muchos senadores y senadoras sentadas en la sala. Fue un periodo bien complejo, pero sí todo fue un récord de producción legislativa, Sergio. Creo que yo estoy muy agradecida de mis colegas, senadoras, senadores, transversalmente, con los que me tocó trabajar en la conducción de la mesa, porque de verdad pudimos, en plena pandemia, todos enmascarados en sus casas, o algunos con las dudas, con los PCR, pudimos sacar una gran cantidad de leyes que eran urgentes para el país, para poder atravesar esta crisis tan grande que nos tocó vivir, y bueno, que todavía estamos reponiéndonos muy de a poco de esta pandemia. Cuando uno ve, senadora, por ejemplo, que la situación estuvo al borde de ir al precipicio, estaba leyendo no hace mucho el libro La Revuelta de dos periodistas que daba cuenta que los carabineros en La Moneda estaban prácticamente agotados porque no tenían elementos para contener las manifestaciones en torno al Palacio y estaban a punto de retirarse del Palacio de La Moneda. Ese fue un punto en medio de las protestas y del rechazo a la administración del presidente Sebastián Piñera. Pero por otra parte, hubo una interpelación entre el Ejecutivo y el Parlamento para que finalmente el 15 de noviembre se firmara un acuerdo, y ese acuerdo, entre los firmantes aparece Gabriel Boric, que fue repudiado por algunos de sus partidarios dentro de su sector político del Frente Amplio por firmar ese acuerdo. Y sin embargo tenemos a Gabriel Boric ahora de presidente electo de la República de Chile. ¿Qué lectura puede tener esta situación? Usted, como socióloga, nos podría decir en un par de líneas cómo ve todo este proceso y la complejidad que ha tenido. Bueno, usted lo dice bien, Sergio. Este es un proceso histórico de alta complejidad que vivimos desde el 18 de octubre en adelante, de altísima complejidad, de diversidad de visiones acerca de cómo hacernos cargo de la rebelión popular, porque aquí hubo una rebelión, un estallido, pero una rebelión muy profunda a lo largo de todo el territorio del país. Un país entero, sin partido, ¿cierto?, autónomamente, se revela ante un país lleno de abusos, de injusticias, de exclusiones, y hay una movilización muy fuerte. O sea, lamentablemente, con la irrupción de sectores violentistas, ¿cierto?, que hacen que estas manifestaciones masivas, familiares, a lo largo de todo el país, lamentablemente se oscureció con estos destellos, ¿cierto?, de incendios y de vandalismo que lamentamos, y que lamentablemente el gobierno empañó también la legitimidad de esa protesta, haciéndola asimilable al vandalismo. Pero fue tan complejo ese periodo. Hay más de 500 personas mutiladas en sus ojos, personas que perdieron la vista o que quedaron solamente con la visión de un solo ojo. Hay muchas personas fallecidas, hasta el momento no tenemos una cifra exacta. Hubo una violación o transgresión a los derechos humanos muy grande, muy violenta. Entonces fue una sociedad enardecida. ¿Qué hacíamos en ese momento? ¿Cuál era la conducción política que tenía que encauzar ese malestar, esa rabia, esa movilización? Y entiendo yo que fue acertado lo que distintas fuerzas políticas, al alero del Parlamento, fundamentalmente del Senado, se logra, ¿cierto?, poder aglutinar un grupo de
de partidos políticos, ¿cierto? Representantes de distintos sectores, para llegar a encauzar institucionalmente digamos, este malestar, esta protesta, esta rebelión social que ocurrió en octubre. Entonces, creo que eso contribuimos todos, digamos, la centroizquierda, contribuyó los partidos de gobierno, sin embargo, un sector muy crítico, ¿cierto? Muy crítico a este cauce, y ahí yo creo que surge en forma muy importante el liderazgo de Gabriel Boric, que pese a todos los reclamos, ¿cierto?, a las críticas del sector más cercano a él, él toma un liderazgo y una decisión de decir, mire, esta es la forma institucional legítima de poder encauzar, de poder entendernos, de poder conversar y de poder buscar una salida a esta crisis social profunda. Creo que eso marca un liderazgo que lo legitima mucho hoy día, cuando se presenta candidato a presidente y cuando él, después de la primera vuelta, tiene, ¿cierto?, una posición muy cercana a lo que han sido los liderazgos históricos de la centroizquierda, y se presenta como un líder de continuidad en el sentido de cambios profundos, pero por cierto, con todo el andamiaje que ha significado la trayectoria de las fuerzas de izquierda, centroizquierda, progresistas del país. Y que, por supuesto, de verdad, es complejo lo que ha sucedido en Chile, pero creo yo que el triunfo de Boric habla de que este país va por un cauce institucional, por los procesos democráticos que tenemos, que hemos construido después de haber derrotado una dictadura feroz que tuvimos durante 17 años. Usted ha puesto, senadora, acento en la situación de derechos humanos, la violación que se cometió durante este periodo de revuelta, de rebelión popular. Pero al mismo tiempo, hablando de la importancia que usted ha tenido, por ejemplo, en el impulso de la agenda de género en el Congreso Nacional, y hoy día usted va a dejar el Senado, la senadora Ghosh también, la senadora Sabat, o sea, el Senado de la República pierde a 3 mujeres. Eso para usted... ¿Sí? Pierde a Jacqueline Van Zenberger y a Aina Fonber. Bueno, imagínense usted 5 mujeres que salen del Senado. Entonces, ¿de qué manera ve usted esta situación, pensando que usted misma ha sido impulsora de la agenda de género y de equidad en ese ámbito? Bueno, uno puede empezar a analizar qué pasó en las elecciones, que bueno, Carolina, ella decidió no seguir, Marcela Sabat, yo y Jacqueline y Ena perdimos las elecciones. Bueno, y uno se lleva un impacto. Estoy analizando la votación, al menos en mi región, y creo que muchas mujeres no votan por mujeres. Ahí se ha producido, Sergio, un fenómeno sociológico que a mí me interesa mucho, ahora que va a tener más tiempo, analizar. Porque yo vi mujeres que se dicen del movimiento feminista en mi región a la cabeza de campañas de hombres, de candidatos hombres al Senado. Entonces, eso es de verdad un tema que quizás no, ser mujer, ser feminista, no amerita el apoyo de mujeres porque ellas están en otro programa político, en otro proyecto político, puede ser. Pero sí, yo creo que hay una tendencia de mujeres a no votar por mujeres, lo que es muy lamentable. Yo siempre en mis elecciones ganaba en hombres, nunca he tenido un triunfo grande en mujeres, y creo que esta vez fue muy débil la votación de mujeres. Ya, pero ¿qué pierde el Senado con esta salida de las mujeres? Bueno, pues se reponen por otras mujeres, no aumentamos las mujeres, nos mantenemos iguales. O sea, llegan otras 5 senadoras, creo que llega la senadora Núñez, llega la senadora Campillay, la senadora Pascual, se renuevan, pero no aumentamos, no es que fuéramos 5 y llegaron 5 nuevas, nos fuimos 5 y llegaron 5, o sea, quedamos empate, o quizás 1 o 2 menos. Entonces eso es un poco complicado. Yo creo que aquí hay algo que pasa en el electorado, que es lo que yo un poco estoy analizando, que de verdad las mujeres no votan por mujeres. Y eso es una situación importante a analizar. Se pierde la experiencia. Pero dígame una cosa, esta situación que se vive ahora con este cambio en que quedan 50 y 50 en el Senado, 50%, 50%, ¿va a ser una dificultad para el presidente de la República, Gabriel Boric, cuando asuma a partir del 11 de marzo? Por supuesto, va a ser muy complejo porque va a tener que construir muchos puentes sin mayorías en el Parlamento. Hay que construir gobernabilidad a través de diálogos, de conversaciones.
lo que tanto se han mofado de las famosas cocinas, que ha sido un chiste, ¿cierto? Que en plena campaña, ahora última, los colegas que competían conmigo en todas partes, hoy la cocina del Senado, la burbuja del Senado, cerremos el Senado. Hoy día va a tener que haber mucho diálogo, mucha conversación, porque de otra manera no se va a poder impulsar las leyes. Y además de aquello, de que hay empate numérico, ahí está el tema de los quórum, de que realmente llegar a 29 votos, a 26 votos en el Senado es realmente complejo. Son las grandes barreras que hemos tenido para avanzar en leyes muy importantes. Entonces, los cambios que se quieren hacer, que son profundos, que son necesarios, son urgentes, van a requerir de construir gobernabilidad en el Congreso, en el Parlamento, y eso va a significar conversar y dialogar. Senadora Adriana Muñoz, hacemos una pausa aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado, y seguimos conversando porque hay mucho más. Hay que hablar de su partido, hay que hablar también si vamos a tener en el futuro Congreso bicameral o unicameral, cuál es la perspectiva que usted le ve a esta idea que está flotando en el ambiente, en fin. También las pensiones, de eso vamos a hablar en la segunda parte de esta Profundidad de Campos en el canal del Senado de la República de Chile. Ya estamos de vuelta aquí en el Senado, Profundidad de Campos, con la senadora Adriana Muñoz del PPD. Senadora, no le voy a preguntar cómo se reconstituye toda la centroizquierda porque eso es muy macro. Pero ¿qué pasa en el PPD? Es un partido que desaparece, que va a buscar otros caminos para rearticularse, se va a asimilar con otras fuerzas para transformarse en otra colectividad política. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que hace rato los partidos políticos en general están bastante debiluchos, están bastante, yo diría, no solo debilitados orgánicamente, sino que bastante deslegitimados ante el país, ante los ciudadanos. Junto con el Congreso son los peores evaluados por la ciudadanía cada vez que se les pregunta. Entonces, yo aquí creo que, por cierto, todos los partidos, particularmente el PPD, tendrán que entrar en un proceso de revisión y de reorientación, de reestructuración de cada partido, porque de lo contrario yo creo que se puede llegar a desaparecer. Entonces pienso yo, como había un proyecto hace mucho tiempo que nunca se ha querido llevar a cabo por distintas razones, de confluir en un gran sector socialdemócrata, donde esté, por cierto, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Radical, que somos los tres partidos, pertenecemos a la Internacional Socialdemócrata. Creo yo que ahí hay un proyecto pendiente hace mucho tiempo y que se debería explorar ahora, en tiempos difíciles, en tiempos de debilidades. Se podría explorar seriamente una confluencia, un encuentro de estos tres sectores o otros más que se quieran incorporar. Pero sí, yo creo que hay una tarea ahí urgente que llevar a cabo. ¿Cómo ve a la democracia cristiana en esta rearticulación? Porque ahí tenemos, por ejemplo, tenemos el caso de senadores, de exministros de la democracia cristiana que optaron por votar por Kast. Otro dirigente político connotado dijo, no, yo voy a anular el voto. Entonces, ¿eso le parece a usted que forma parte de la democracia de un partido o que se produce una situación que ya cayó en el extremo? Bueno, yo no hablaría de la democracia cristiana como un conjunto, ya como en todos los partidos. En todos los partidos hay sensibilidades, hay decisiones, hay lotes. Y yo creo que aquí, en la democracia cristiana, así como se escucha a algunos exministros votar por Kast, no sé, pues hay otros dirigentes y dirigentes como Yasna Proboste, como Rodolfo Seguel, o tantos otros demócratas cristianos que votaron y se pronunciaron, Carmen Frey, su presidenta, por la candidatura de Gabriel Boric. Entonces, claro, es un partido que está pasando por muchas dificultades porque tiene muchas miradas, groserías, sensibilidades internas, tal como están en otros partidos, pero quizás más notorio en la DC. Entonces yo sí creo que ahí tiene que ir hacia una revisión y si va a haber una escisión, una división, bueno, eso no es tan dramático en ningún partido porque ahí se van aclarando posiciones
posturas, porque aquí al parecer dentro de los partidos hay de repente 2, 3 partidos distintos con distintas propuestas, distintas, digamos, inclinaciones, distintas apuestas. Entonces yo sí creo que en la DC no se puede decir, mire, toda la democracia cristiana está en esta situación. O sea, hay distintas vocerías y, por cierto, yo me quedo con lo que Yana Proboste, Pancho Buenchumilla, han ido, ¿cierto? Rodolfo Seguel, un gran dirigente sindical que ha dado una pelea en este proceso electoral muy grande, ha apoyado con todo. Entonces yo creo que también, al igual que el resto de los partidos, la DC entra en un proceso de decantación, de clarificación y de definiciones que también son urgentes. ¿Usted estaría disponible como socióloga a trabajar en la rearticulación de la centroizquierda o piensa que el camino para usted, con la expertise que tiene, es a través de un centro de estudio, una fundación? ¿Cómo lo ve en su panorama personal, digamos? Ahora, yo me veo más tranquila, ya no tanto en la contingencia, en la política día a día, ya es harto tiempo, entonces me veo más tranquila, me veo más desde la mirada, desde fuera, bueno, con todo el conocimiento, la experiencia, para los temas en que yo he estado siempre, que son los temas ambientales de la mujer, temas del agua, temas laborales. Estaban varios temas, entonces creo que hay una pausa importante para profundizar en esas áreas y ver cómo se puede seguir. Yo me veo más bien, tengo ganas de formar una fundación, tengo ganas de hacer asesoría, no un tiempo completo, o sea, más tranquilo, también disfrutar de otras cosas de la vida que con este trabajo tan intenso, aunque todo el mundo dice que nosotros no trabajamos, pero con estos trabajos tan intensos la familia pasa a un segundo, tercer plano y uno se pierde muchos momentos esenciales, vitales de la vida, y por cierto que hay que recuperar. Y si se me dio a mí esta oportunidad porque no hubo una reelección, creo que la voy a aprovechar muy bien. Oiga, quedan temas pendientes, o sí, por ejemplo, las pensiones. El gobierno presentó un proyecto de ley corta de pensiones, le bajó el perfil, presentó otro, las pensiones general garantizadas, no sé, universal y todo eso, y resulta que ese proyecto parece que también está tambaleando. ¿Usted cree que van a llegar a puerto estas iniciativas con respecto a las pensiones o será el otro parlamento el que tendrá que ocuparse de este grave problema de la calidad de las pensiones que son, bueno, son muy bajas, eso lo sabe todo el mundo? Bueno, muy lamentable, Sergio, que un tema tan central, tan importante para la vida de millones de chilenas y chilenos, porque como usted bien dice y todos sabemos, las pensiones en Chile son miserables, son indignas. Es lamentable que se esté chuteando de gobierno en gobierno. La expresidenta Bachelet dejó presentado un proyecto de reforma estructural del sistema de pensiones. Quedó muy avanzado en la Cámara de Diputados, pero ahí nomás llegó. Posteriormente asumió el gobierno del presidente Piñera, se demoró 2 años en retomar el tema, lo incorporó a la Cámara de Diputados, se hicieron modificaciones, después vino al Senado. Nosotros lo tenemos hace 2 años acá, sin haber podido lograr todo este año y parte del año pasado algún acuerdo en torno a qué sistema de pensiones queremos en Chile. Y aquí hay una apuesta distinta, es lo que se puso a prueba el día de ayer, ¿no? ¿Por qué no es posible avanzar en un sistema de seguridad social? Que es lo que tienen todos los países del mundo. O sea, no podemos seguir con un sistema de pensiones que se sustenta en la capitalización individual, que es un sistema de negocios, que es cierto, es un fondo de préstamos para el mercado de capitales. Entonces, todos esos temas lo hemos debatido estos años, pero no ha habido posibilidad, porque claro, nosotros decimos hay que terminar con el sistema FP, ¿cierto? Se puede hacer por un decreto, trasladar los fondos, hay distintas figuras, pero lo único que decíamos nosotros era que existiera un sistema mixto, para decir AFP y un sistema de seguridad social administrado por un ente público. Eso quedó incluso avanzado, aprobado en el proyecto que está hoy día en la Comisión de Hacienda del Senado. Pero eso no va a pasar de aquí al 11 de marzo, o sea, no va a haber nuevo sistema de pensiones, eso está bastante claro, ¿no? Por eso yo lamento que vengamos chuteando el tema desde el gobierno de la presidenta Bachelet, presidente Piñera, ahora va a pasar a Boric. Yo espero que con este gobierno, yo creo que será posible, ¿cierto?, avanzar a un nuevo sistema, porque esto de seguir haciéndole parches a este sistema FP, claro, lo que toma el presidente Piñera ahora último de la pensión básica universal garantizada, es una idea que la oposición venimos planteando hace 3, 4 años.
y no ha sido posible implementarlo porque no hemos llegado a este acuerdo político, porque tiene que haber un acuerdo político y social para un nuevo sistema de pensiones. Sí, Entonces, pero con eso el no se ha Congreso, logrado. pero con el Congreso que viene, ¿usted le ve posibilidad que arriba a Puerto 50 y 50? Además del Congreso, yo creo que hay una ciudadanía bien empoderada, Sergio. Yo creo que va a ser difícil, no sé, para el Senado, para la Cámara de Diputados, donde están empatados las fuerzas políticas, va a ser muy difícil tener que enfrentar a una ciudadanía bien empoderada y que está muy clara de sus derechos. Yo creo que va a ser urgente hacerlo, si no, de verdad, seguir parchando este sistema es seguir entregando pensiones de miseria y seguir entregándole a, no sé, a profesoras, a profesores, a personas que han sacado la mugre toda su vida, entregarle una pensión que los deja prácticamente en la pobreza. Entonces creo yo que aquí la fuerza social va a tener un peso gravitante también la ciudadanía, porque no es posible seguir suspendiendo no el debate, la toma de decisión. Creo yo que eso va Senadora, a tener que suceder en estos años. senadora, uno piensa que también aquí entra la discusión en el debate. Eh, Todo el poder legislativo, vamos a tener a su juicio, y es lo más adecuado para Chile, un solo Congreso, o sea, unicameral. Vamos a tener las dos ramas del Congreso que tenemos habitualmente. Esa es la idea. ¿Cuál es la que a usted le parece que es más adecuada? Muchos han dicho que es inútil tener dos ramas del Congreso Nacional porque en realidad es pura burocracia, se pierde tiempo y cuesta mucho llegar a puerto. En fin, ¿cómo recoge todas esas críticas usted? Bueno, nosotros venimos hace tiempo, hay un debate de hace tiempo en relación a poder llegar a un Congreso unicameral. Hay varios proyectos de ley que yo también firmé cuando era diputada, y es un tema que ha puesto la Convención Constitucional sobre la mesa. Entonces, si la Constitución va a hacer un cambio del sistema político, donde también tengamos cierto, un cambio en este hiperpresidencialismo que tenemos en el país, ¿cierto? Porque en realidad el Parlamento tiene peso bastante reducido en la actual Constitución. Entonces, si tenemos un cambio del sistema político, creo que es importante revisar también la composición de las cámaras y ver si a lo mejor el Senado se mantiene un Senado por 4 años o se hace solo una Cámara. Pero yo creo que eso hay que pensarlo muy bien, porque no es un tema de burocracia, es un tema de la función que hace el Senado, que es revisar. Y siempre es bueno revisar, no solamente las leyes, sino que en todo proceso, ¿cierto?, de toma de decisiones, es importante. Y muchas leyes que nosotros tomamos que vienen de la Cámara, uno le incorpora nuevas ideas, nuevas propuestas, la Cámara a su vez lo mismo. Entonces, quizás tendría que, si hay una unicameralidad, tendría que existir un espacio en esta nueva institucionalidad donde se produzca ese proceso de revisión, ¿no?, de la ley Ahora, que se está produciendo. Ahora un sistema semiparlamentario, semipresidencial, hay modelos, se ha hablado mucho del modelo alemán, del modelo francés, del modelo español, son todos distintos. Acá calzaría con una alternativa para Chile o piensa que eso se ve poco viable. Yo creo que es bien urgente plantearnos un nuevo sistema político. Hay que analizar cuál. O sea, yo creo que ya deberíamos, si la Convención Constitucional está en esa línea, yo creo que debería estar analizando, y varios deberíamos estar analizando, cuál sistema político tiene que ver con la historia, con la trayectoria de Chile. Y sí, lo que ya no se soporta más este extremo presidencialismo. Yo de verdad, Sergio, en el año que estuve como presidenta del Senado, de verdad, en cada situación hay un choque de autoridades. Porque el presidente de la República, sea el presidente Piñera, la presidenta Bachelet o ahora el nuevo presidente electo Gabriel Boric, de verdad, todas las facultades, las prerrogativas que tiene el presidente de la República son infinitas. Pone las urgencias en los proyectos, saca urgencia, veta, ¿cierto? Envía al Tribunal Constitucional. Entonces hay una tal extrema superioridad del Ejecutivo sobre el Legislativo que de verdad anula la potencialidad digamos, y la responsabilidad que tiene el Parlamento como cámaras representantes populares. Entonces creo que es re urgente revisar el sistema político.
¿Voto obligatorio o voluntario? Yo estoy por el voto voluntario. Yo creo que así como uno tiene derecho a reclamo, a protesta, a crítica, también tiene el deber de comprometerse eligiendo a quienes conducen el país, eligiendo y posteriormente no eligiendo. O sea, esa es la libertad. Felices los que lo eligen, mal los que no lo eligen, pero es la libertad de la democracia. Entonces yo creo que tiene que haber un voto obligatorio que lleve a tomar responsabilidades políticas ciudadanas en el destino del país. Senadora Adriana Muñoz, usted es una mujer que se recibió como socióloga, ha hecho muchos estudios en el Parlamento, le ha tocado intensamente trabajar desde esa perspectiva en distintas áreas de trabajo, de derechos humanos, en fin, de recursos hídricos y otra serie de materias que han sido bien complejas. O sea, tiene una experiencia que expresa una riqueza, digamos, que puede seguir aportando al país. Si el presidente Gabriel Boric la llama para colaborar con él en alguna instancia, ¿usted está disponible? Por supuesto, disponible a colaborar con un presidente que encarna una esperanza inmensa para nuestro país. Yo creo que él representa, bueno, un presidente muy joven, el más joven de la historia de Chile, con una votación que expresa esperanza, expresa las ganas del país de que se hagan cambios, de que Chile sea mejor, salir de este abuso, de la injusticia. Entonces, por supuesto, yo no creo que suceda, pero si sucede, nunca me voy a negar a colaborar y a estar dispuesta a servir a mi país. Senadora Adriana Muñoz, se nos terminó el tiempo, pero de todas maneras estamos tremendamente agradecidos en el canal del Senado, todos los que formamos parte del equipo, que trabajamos durante tanto tiempo en función precisamente de conocer el pensamiento de los parlamentarios de la Cámara Alta para que la opinión pública sepa qué están haciendo, qué piensan, de qué manera se proyectan, de cómo reciben las críticas muchas veces y cómo enfrentan el futuro en cada momento que les ha tocado vivir, más intenso o menos intenso, pero que siempre es importante para el destino de muchas comunidades. Así que le queremos agradecer la gentileza de conversar vía telemática. Todavía mantenemos ciertos resguardos en función de la pandemia. El Omicron está ahí a la vuelta de la esquina, así que esperamos que usted siga bien de salud, que lo comparta con su familia y será hasta una próxima oportunidad cuando tenga otra función en la sociedad, cualquiera ella sea, porque usted tiene mucha experiencia y eso se valora, me imagino, por los ciudadanos que están siguiendo esta conversación aquí en el canal del Senado. Así que muchas gracias, senadora. Gracias, Sergio. Muchas gracias a usted. Y como usted dice, nos seguiremos viendo en algún momento en otro lugar, en nuestro país. Muchas gracias. Gracias a usted que ve estos programas de Profundidad de Campo en el canal del Senado y será hasta la vista.